Bueno, buenas tardes. Vamos a ir iniciando, porque luego ya sabéis que los conferenciantes generalmente tenemos un inconveniente, nos enrollamos como persianas. Y como siempre, y conociendo a Jesús, que siempre tiene mucho que contar, pues mejor empezamos en plan puntualitos. Hoy me toca el presentar a una persona que sin duda alguna, aunque él no lo crea, hubo una época en que, os digo así, ya que estamos un poco en familia, le odiaba. Y os cuento por qué. En 1992 saca junto a Carlos Canales un libro que se llamaba Duendes. Y me hace la puñeta. Llevábamos 3 años, un amigo y yo, Héctor González, recopilando todos los duendes y bichos raros existentes en España. El problema no es que se nos adelantara, el problema es que encima lo hicieron tan bien que iba a contar yo, hay que ser sincero. Con el tiempo, bueno, os podéis imaginar que la situación fue la misma con gnomos y con hadas y con esos lugares más o menos extraños en los que vivimos y seguíamos con la misma línea. Con lo cual había momentos en que no sabía ni qué hacer. Posteriormente, bueno, de eso de que tomas una decisión y dices eso de, bueno, me voy a otro campo, me voy al literario. Y Jesús Callejo no solamente se pasa al campo literario a hablar de todas esas curiosidades de los escritores, sino que encima llega a tener una sección, me parece que era en Enigmas, sobre las curiosidades en la literatura. En aquella época yo, suena chiste, pero ya empezaba yo a mosquearme un poco. Era eso de decir, bueno, no me habrá metido un duende, un bicho de esos que él controla y me controla qué es lo que hago o qué no. Lo cierto es que seguimos así, el sentimiento de odio iba creciendo, pero, bueno, cambiamos de tema. Decido meterme en la brujería, en la historia de la brujería, que era un tema que me tiraba mucho. Y claro, Jesús Callejo saca libros sobre brujería, la historia de la brujería. El problema no era que se adelantara, es que lo hacía tan bien que tú ibas detrás y ya, ¿qué ibas a aportar? No había nada que aportar. Con lo cual, era ya esa situación de absoluto odio. Y posteriormente reconozco que de eso de que llegas ya y dices, bueno, pues me voy a meter con las tradiciones, las fiestas, no sé, ya era un poco... Y vuelta a lo mismo. Y va y se me adelanta. Evidentemente estaba demostrado, el duende estaba en casa. Pero admito que por aquella época ya no, el sentimiento de odio ya no existía. Había tenido la suerte de conocerle y conocerle personalmente. Y admito que mi situación cambió. A partir de aquel momento, ese odio se pasó a ser una completa admiración. Reconozco que no he conocido a nadie como persona tan íntegra y tan humana como el señor Jesús Callejo, y sin duda alguna el poderle presentar es un verdadero, no placer, sino una verdadera maravilla el poder hacerlo. Hace ya años cuento con su amistad, lo cual para mí es un verdadero honor, y sin duda alguna, bueno, pues como evidentemente él siempre se me va a ir adelantando en aquellas cosas, ya doy por base que es algo a aceptar. El duende no lo he encontrado, pero lo encontraré, que lo sepáis. Y sin duda alguna, mi situación es de absoluta admiración hacia él como persona, como historiador, como escritor, como comunicador, como en todas esas facetas en las cuales de alguna manera ha entrado en un momento determinado. La verdad es que solamente puedo decir que es un placer el presentárlole y decir algo más. Espero algún día, cuando sea mayor, ser como Jesús Callejo. Muchas gracias. Bueno, sí da gusto, ¿no?, que le hagan una presentación de esta manera, porque, claro, ha puesto el listón tan alto que va a ser difícil ahora estar a esa altura. Bueno, ante todo, dar las gracias a Manuel Berrocal, por supuesto, que nos une una gran amistad, pero una amistad ya de años. No sabía yo que me adelantaba siempre, es verdad que esto de tener contacto con los duendes pues tiene ese privilegio. Y le contaré mi siguiente proyecto para que ya sepa cuál es el proyecto que le voy a chafar. Así que esa es la virtud que tiene uno cuando tiene esa información privilegiada. Dar las gracias, por supuesto, a Ramos, a Mari, en fin, por invitarme una vez más
a estos coloquios yo creo que tan íntimos, ¿no?, dentro de ese mundo de la antropología, donde todos compartimos un poco nuestros conocimientos y lo intentamos compartir de la mejor manera que sabemos, ¿no?, que es contando nuestras experiencias, con imágenes, con vivencias, con anécdotas, y bueno, pues con lo que uno va acumulando, ¿no?, a lo largo de la vida, en este largo viaje de la vida, que forma parte, pues un poco de todo lo que uno va asimilando desde que te despiertas hasta que te acuestas cada día, ¿no? Yo no hay día que no aprenda cosas nuevas. Y uno de los grandes conocimientos que te da la vida es precisamente los viajes, que es de lo que quiero comentaros. Con lo cual esta charla es un poco distinta, diferente a las que estoy acostumbrado a dar, porque normalmente mis charlas van sobre determinados temas que yo he investigado, que yo más o menos conozco, pero donde yo no estoy implicado personalmente. Cuando hablo de viajes, de mis viajes, estoy implicado personalmente y eso le da un carácter mucho más subjetivo, más intimista, más personal, que creo que os gustará, ¿no?, de alguna forma compartir, porque yo creo que es el verbo perfecto, alguna de mis vivencias y lo que me ha hecho aprender de la vida. Y en la medida que a mí me ha servido, pienso que también os puede servir a vosotros. Fijaros un poco el título que le he dado, ¿no?, La vida es un viaje, que casi es una especie de frase lapidaria, que la podría decir muchísima gente y todos los que estéis aquí, porque si buscamos un símil en la vida, hay gente, y además hay cuentos de esa manera, que lo enfoca como un tren, ya sabéis, un poco cuando tú naces te metes en ese tren de la vida, en ese compartimento donde estás con una serie de personas que son tus padres, que son tus hermanos, y en otros compartimentos hay amigos que vas entablando relaciones a lo largo de un periodo vital. Hay algunos que se tienen que apear, porque hay una cosa llamada muerte, ¿no?, que les hace apear, pero suben otros pasajeros y se crean otras vivencias, familiares o sentimentales. Y eso es lo que va engrandeciendo un poco ese viaje, con esas paradas, con esas personas. Algunas permanecen a lo largo de todo el viaje en el tren, otras durante un rato, otras solo te las cruzas en el pasillo, otras tienes algún tipo de aventura o desventura con ellos, pero en definitiva ese tren de la vida va siguiendo, no tiene marcha atrás, siempre va para adelante, hasta que llega un momento en que también a ti te llega el momento de parar, ese apeadero. Y lo importante, yo creo que la clave, es que cuando tú dejes el asiento vacío en ese compartimento, en ese tren, que ese asiento vacío de alguna forma lo echen de menos, que hayas hecho algo en la vida por la que haya merecido la pena vivir, que tu vida, tu obra, tus vivencias y tu relación con los demás haya dejado una huella positiva, evidentemente, y que luego, cuando ese asiento quede vacío, que luego alguien se sentará en él, pero durante el tiempo que esté vacío, que la gente se acuerde que alguien estuvo ahí sentado, que hizo más alegre ese vagón y que hizo que ese tren pues fuera a un rumbo mucho más positivo por la cantidad de cosas que has aportado. Yo creo que eso es un poco la vida, un poco lo que dijo también Baden-Powell. Decía, cuando te vayas, intenta dejar este mundo un poco mejor de cómo lo has encontrado. Bueno, yo creo que esa es un poco la finalidad. Todos tenemos muchos campos de conocimiento, están los libros, está por supuesto los viajes y está también, pues como no, el contacto diario que tenemos con cada uno de vosotros. Cada vez que uno habla, todos, cuando participamos, cuando interactuamos, todos somos maestros y discípulos, todos aportamos algo, todos enseñamos algo, pero también aprendemos algo con aquella persona con la que hablamos. Yo creo que ese es el sentido que tenemos que tener, ¿no? O por lo menos yo así entiendo lo que es el viaje de la vida. Y esos viajes, esos periplos, que son fundamentales, porque en definitiva el viaje es el arte del encuentro. Es el arte del encuentro con un paisaje, es el arte del encuentro con un monumento, con la naturaleza en sí, con una ermita, con una catedral, con otros viajeros, pero en definitiva es el arte del encuentro con uno mismo, no lo olvidéis. Todo eso, todos esos aspectos externos, al final lo que sirve es para engrandecernos a nosotros como personas. Por eso es el arte del encuentro, un encuentro global. Por eso es muy importante también la diferencia entre viajero y turista. Ya sabéis que el turista se desplaza, le interesa más la última foto. Sin embargo, el viajero sabe dónde va y para qué va, y lo que le interesa no es la última foto, es el último instante. Hay una mezcla, se podría hacer una mezcla entre viajero y turista, un turisjero, podríamos decir, vamos a utilizar este neologismo, que hay una mezcla, es decir, no tiene por qué ser un turista peyorativo, ni un viajero tiene que ser lo mejor de lo mejor. Se puede hacer una mezcla, pero siempre y cuando el viaje sea consciente,
siempre y cuando allí donde vayamos, allí donde estemos, seamos conscientes del lugar, del momento, del aquí y del ahora. Eso es fundamental, porque si no, es lo que decimos, nos desplazamos. Solo nos interesa mirar la realidad a través del objetivo de nuestra cámara o de nuestro vídeo. Pero hay que saber mirar. ¿Os acordáis de la película Canción de cuna de José Luis García, que además tiene que ver con una obra de teatro de Martínez Sierra? Bueno, pues en la película hay como un leitmotiv, hay una frase que se repite a lo largo de ella, y esa frase yo creo que resume muy bien lo que es la filosofía del auténtico viajero. Dice, saber mirar es saber amar. Hay que saber mirar, hay que saber contemplar, hay que saber extasiarse, hay que saber estar. Y siempre en el saber, en ese verbo saber, que lo incluye todo, el saber vivir, el saber viajar, el saber comer, el saber conversar y el saber morir. En el fondo, todos estamos preparados, o deberíamos estarlos en este gran viaje, para saber morir, porque sabemos cuál es la etapa final, sabemos que antes o después ese apeadero llegará. Pero como lo sabemos, no tiene por qué ser el viaje de la vida y el viaje de la muerte nada traumático, todo lo contrario. Es el viaje que cada uno tenemos que afrontar en función de nuestras experiencias. Y todo lo que damos es fundamental, es lo que también vamos a recibir. Es decir, hay un toma y daca ahí. Es decir, es importante siempre dar, siempre entregarse, porque en cada viaje, cuando nos encontramos con cantidad de turistas y de viajeros que están más o menos en nuestra situación, o los que no están, da igual, en el fondo siempre estamos absorbiendo parte de esa energía, a la vez que nosotros depositamos parte de la energía en los lugares que estamos. En esta charla, que podría ser perfectamente filosófica, como veis, pero no quiero que tampoco vaya por ahí los derroteros, a pesar de que es muy difícil desligar el viaje por lo menos con consciencia, el viaje tal como yo lo enfoco, es muy difícil desligarlo de la concepción que uno tiene de la vida, de la parte filosófica, ¿no?, que nos toca vivir y cómo entender, ¿no?, el por qué estamos aquí, a dónde vamos y qué es lo que pintamos en este planeta llamado Tierra. Entonces sí os he querido traer una serie de imágenes de lugares en los que yo he participado, en los que he estado, algunos investigando, otros sencillamente pues deleitándome con lo que veía, pero sin ninguna pretensión de que eso formara parte de ningún libro, ningún artículo. Y estos viajes, veréis que son a lugares que para mí creo que están cargados de una especial magia, que están cargados de una especial vibración. Son lo que se llama normalmente lugares de poder. Y esos lugares de poder, por tradición, por historia, por sus leyendas, nos están indicando de que aquel que va no solo depositas tu pequeña semilla energética, sino que también absorbes esa semilla energética. Y esa semilla energética muchas veces es de conocimiento, es un conocimiento, a veces totalmente subjetivo, pero es un conocimiento. El estar allí, no hace falta que sepas ni de qué siglo es, ni qué personaje histórico vivió en ese castillo o estuvo en esa ermita. A veces ese conocimiento sustancial que te da la energía de un lugar también te enriquece y también te potencia. Entonces lo que he elegido son una serie de lugares, como no, empezando por Egipto, donde yo me he sentido de alguna forma identificado con su historia, con su leyenda, con su magia, con su misterio y por supuesto con su energía. Egipto es uno de los lugares que no deja indiferente, igual que pasa con la India. Egipto, cuando tú vas visitando las pirámides o visitando las tumbas, ¿no?, como puede ser la famosa tumba de Tutankamón, siempre hay algo que sabes perfectamente que trasciende los conocimientos que tú has adquirido a través de un libro o de lo que te está contando el guía local. En Egipto se da en muchos más lugares, pero en Egipto solo sabemos un 5% de todo lo que hay ahí. Es decir, saber que prácticamente lo ignoramos todo de Tutankamón. Imaginaros, en esta tumba de Tutankamón sabéis la última teoría, ¿no?, de que se ha encontrado una cámara totalmente vacía, hueca, donde dicen que posiblemente está enterrada Nefertiti. No está enterrada Nefertiti, os lo aseguro. Pero sí hay algo ahí en esa cámara oculta que nunca, o por lo menos durante un tiempo, se va a descubrir porque habría que cargarse la pared donde están los beduinos. Perdón, los babuinos. No se va a cargar. Y no se va a cargar por eso, porque pasa lo mismo con la Gran Pirámide. Se sabe que hay cámaras secretas, pero no hay forma de hacer una exploración arqueológica sin cargarte gran parte de la estructura. Entonces, todo eso es lo que nos hace elucubrar, disparar nuestra imaginación de la cantidad de cosas, por ejemplo, que en Egipto se han producido y que no tenemos ni idea. Y al no tener ni idea es lo que nos
de alguna forma nos reconduce directamente a la esencia del misterio. Porque ¿quiénes fueron los que construyeron estas pirámides o la Esfinge de Gizeh? Todo lo que sabemos es mera especulación, por mucho que los egiptólogos o los historiadores se empeñen en establecer fechas y en establecer cronologías. No tenemos ni idea. Y hacedme caso cuando os digo esto. Las cronologías es una especie de acuerdo académico para intentar entender determinadas cosas. Solo en Egipto, solo para que os hagáis una idea, el hecho de que empiece esa gran civilización prácticamente de la nada en el 3000 a.C. y que luego cuando miras genealogías de los distintos faraones, como las de Manetón o el papiro de Turín, y ves que hay dinastías predinásticas, y en esas dinastías predinásticas se habla de dioses, se habla de héroes, de los Ensujor, de entidades semidivinas, ahí los historiadores dicen, cuidado, no, esto es mitología, solo vamos a entender la historia de Egipto a partir de Menes. Pero antes de Menes, no, eso no vale porque habla de dioses. ¿Y si estuvieran los dioses antes? Y si no entendemos las cosas sencillamente porque descartamos una de las variables. Y es decir, que igual que pasa con los cuentos de hadas, ¿no? Cuando se dice érase una vez, cuando los hombres caminaban con los dioses, y si antes había dioses, y si muchos de estos dioses son los que justifican determinados enigmas arqueológicos. Bueno, pues esto os podría contar multitud de detalles. Para que os deis una idea de cada foto o de cada país que yo voy a citar aquí, que lo tendré que hacer deprisa y corriendo, porque evidentemente el tiempo es el que apremia, de cada tema os podría dar una charla de 1 hora o de 1 hora y media, porque son lugares que conozco, que he estado. En Egipto he estado 4 veces, menos que Nacho Ares, lo sé, menos que Miguel Blanco, que ha estado más de 50, lo sé, pero algo conozco y algo sé, y algo os podría mostrar de lo que nos dicen, de lo que no es verdad, de lo que nos mienten o de la conspiración que hay alrededor de determinados temas egipcios. Pero lo que sí coincide todo el mundo cuando va a Egipto es que parece que ha estado ya allí. Parece que en alguna vida anterior ha estado allí, le resuena, lo conoce. Algo le dice que Egipto ha sido una de las cunas de la humanidad. Una de las cunas, ha habido más. Entonces, algo tiene Egipto que no pasa si tú vas a Gabón o al Congo o a Etiopía. Es decir, algo hay ahí. Y eso que hay, es lo que os decía, es decir, hay el germen de toda una historia que prácticamente desconocemos, en gran parte porque se quemó la Biblioteca de Alejandría y ahí perdimos multitud de información documental, pero hay algo que sin saber qué es, sin saber lo que nos oculta la cámara de Tutankamón, sin saber lo que nos ocultan las habitaciones secretas de la Gran Pirámide, de la de Keops, sin saber lo que se oculta debajo de la pata derecha de la Esfinge de Gizeh, como decía el gran vidente Edgar Cayce, sin saber nada de eso, si hay algo en nuestro interior que resuena, si hay algo que nos dice que nuestras raíces, en parte, están en Egipto. Y que cuanto más sabemos de Egipto, lo poco que sabemos, más nos indica de que para entender el gran puzzle de la historia, hay una pieza fundamental que pasa por Egipto, que pasa por el Valle del Nilo. Eso es fundamental que lo sepáis. Os hablaba de la India. Muchos de estos viajes, y que decir tiene, que los he hecho con Begoña, mi compañera, en estos casos de viaje, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Pero también ha tenido que sufrir las penalidades de los viajes, los calores, los insectos. En la India ya tiene una serie de experiencias bastante curiosas con la noche de Valpurgis que pasamos en Gwalior, donde nos atacaron todos los monstruos aéreos habidos y por haber, pero vencimos. Vencimos, pero no fue gracias a los insecticidas que llevamos, porque de eso se alimentan ahí en la India. Estos bichos son mutantes. Bueno, uno de los lugares que fuimos, ya sabéis, yo siempre voy en busca de ese misterio, en busca de ese opar, de ese objeto fuera de tiempo, de ese cortocircuito que nos produce un instante de reflexión o que te produce ese instante de trascendencia de, jolín, ¿qué sitio es este donde yo me siento bien o donde yo estoy adquiriendo una serie de conocimientos que proceden posiblemente de siglos o de milenios? En el caso este, que veis aquí la foto, esto es un opar, es decir, es un objeto fuera de tiempo en el sentido que un opar metalúrgico. Esta es la famosa columna de acero inoxidable, como así la llaman, está en Nueva Delhi. Lo aconsejo a los que vayáis a la India, que vayáis a Nueva Delhi. Es un lugar que está en un recinto donde hay una gran mezquita, que está el Qutub Minar,
que es un gran minarete, y al lado está esta columna de unos 7 metros de altura, posiblemente tenga más porque dicen que habrá enterrados otros 7 metros. Pero ¿qué cualidad tiene esta columna de acero inoxidable de Nueva Delhi? Es decir, para yo entenderlo como par, y no solo yo, sino cantidad de gente, que no se oxida. Estamos hablando de una columna del siglo VI. Es una columna que tenía unas propiedades metalúrgicas tan extrañas que por alguna razón, y fijaros, estamos hablando de la India, de los monzones, de la humedad permanente que hay ahí, que ya debería estar totalmente oxidada, que le deberías dar una patada y casi derrumbarse por los siglos que tiene, y sin embargo ahí se mantiene incólume. ¿Por qué? Se ha descubierto. En el año 2002, un artículo en la revista Nature, salió un poco la composición secreta que tenía esta columna. Tiene una cantidad de fósforo más alta de lo adecuado dentro de lo que debería ser adecuado en aquellas, vamos a llamarlas, formaciones metalúrgicas donde el hierro formaba parte de esa aleación. Y dentro de esa aleación, que tiene mucho que ver también con el famoso acero de Damasco, que es otra historia también apasionante, ¿no? El por qué las espadas de Saladino eran mucho más potentes, más fuertes, por ejemplo, que las espadas cristianas, ¿no? de Fernando III el Santo, pues poneros. Y era por esto, por esta aleación, por este componente más de carbón y más de fósforo que creaba una pátina que protegía de la oxidación del oxígeno que había alrededor. Una tecnología increíble, porque no se suponía que conocían estos datos a nivel de metalurgia en aquella época tan lejana. Bueno, pues hay que ir allí, hay que comprobarlo, hay que hacer, por ejemplo, estas Begoña. Ahora ya no se podría hacer porque han colocado una valla alrededor. Pero bueno, como siempre ocurre en estos lugares de poder, y este es un lugar de poder, no lo olvidéis, hay que hacer siempre una chorrada, que es una superstición que se inventan hace muy poco tiempo. Y la chorradilla es que dice que si tú eres capaz de abarcar la columna con los dedos y tocar los dedos, se cumple el deseo. Si no te descoyuntas antes el brazo, porque te suelen ayudar para hacerlo, entonces cuando oyes el primer crujido, yo dejaría de hacerlo, porque a mí me pasó, dije, vale, pues siempre hay alguno que te intenta ayudar a cambio de unas cuantas rupias. Bueno, pues en este caso, esa superstición, lo de menos es la superstición en sí, ya digo, porque la mayoría de las supersticiones son muy modernas, están inventadas y en España conozco unas cuantas. Pero esto es porque en el fondo lo que intenta es subrayar que ese lugar mágico hay que hacer algo que de alguna forma te selle o reivindique que estás en un lugar de poder. Entonces, bueno, pues la cosa es que cuando estás, y eso pasa en muchísimos lugares que conocéis, hay que pedir un deseo, hay que hacer algo, un determinado ritual. Bueno, pues el ritual aquí es descoyuntarte los brazos y salir a bien. Claro, el deseo es que no me dejen los brazos aquí, que quiero seguir avanzando en mi viaje por la India. Bueno, pues la India y Egipto, por eso he puesto estos dos países al principio, y podría hablar muchísimo más, como os podéis imaginar, ¿no? De Agra, del Taj Mahal y de todas las implicaciones esotéricas que tiene el Taj Mahal. Pero la India y Egipto son dos países que no dejan indiferentes a nadie. De hecho, en la India es donde mucha gente ha tenido revelaciones, donde la gente se ha cambiado, se ha transformado como un calcetín, ¿no? Se ha dado la vuelta sus creencias porque es algo brutal lo que tú te puedes encontrar allí. Ahora ya, en fin, con la globalización es distinto, pero en los años 60, la gente que fue en los años 60, eso, recuerdo ahora, por ejemplo, la experiencia que tuvo Fernando Sánchez Dragó, que lo ha contado en varios libros. Fernando Sánchez Dragó era un comunista de la época, de los que había en aquel momento en España luchando contra el franquismo. Él va en el año 68 a la India y zasca toda la boca, ¿no? Como dirían en Big Bang Theory. Se cambia todo, le cambia toda la perspectiva. Adiós lo del comunismo. Se hace místico. ¿Por qué? Porque lo que ve ahí es algo que no se puede explicar por el intelecto, es algo que tienes que vivirlo. Y la India te transforma. Ya no te digo si te metes en el Gange, no que te transformes, también te conviertes en un mutante de 3 ojos. Pero es curioso, ¿no? Cómo ese agua tan contaminada, todavía la gente se sigue metiendo ahí, tiran cadáveres y sin embargo la gente se cura. Es un río sagrado, es el río de la vida, no lo olvidéis. El río también, igual que el tren, es una metáfora de la vida, cómo va transcurriendo, cómo va fluyendo. Egipto y la India. Dos lugares increíbles, dos lugares potentes a nivel general, aparte de los cientos de sitios específicos que habría que ir, la cantidad de arran que hay, los lugares para meditar, los lugares donde están los famosos maestros espirituales, donde estaba Yogananda, donde estaba Krishnamurti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto sabio? ¿Por qué tanto maestro? ¿Por qué tanto gurú en la India? Algo tiene ese lugar, por supuesto, está cargado energéticamente. ¿Qué es esto? Nos vamos a Europa. Esta es la máquina de antiquitera. Cuando vayáis a Atenas, intentar ir al Museo Arqueológico de Atenas. El Museo Arqueológico es una visión global que te da un poco de la historia de Atenas. Es verdad que está todo roto, pero es que está ahí la cuna de la civilización occidental. En Atenas, en Grecia en general, ¿no?
Y aunque esté todo roto y aunque en el museo lo que veamos es una pequeña muestra, es increíble lo que fuimos y lo que hemos heredado de aquella cultura. No todo se lo debemos a los romanos, también le debemos mucho a los griegos. Bueno, pues una de las cosas extrañas, otro par, otro enigma, otro objeto que te genera un cortocircuito es la máquina de antiquitera. Que habréis oído hablar de ella. Esta es una máquina que aparece en el año 1902 en un pecio muy cerca de la isla de Antiquitera. Formaba parte de un barco romano que se había hundido en el siglo I y aparece esta máquina, este artilugio ahí fosilizado, donde nadie entendía muy bien qué podía ser. De hecho, uno de los primeros investigadores, de Sola Price, comentaba que podía ser una especie de reloj astronómico, porque había ruedas dentadas, había engranajes, había muchísimas cosas. Algo muy extraño sobre todo cuando se fecha en el siglo I a.C., es decir, cuando se fecha casi 2 siglos antes de Cristo, porque era en el 87 a.C., si no recuerdo mal. Hace 2 siglos antes de Cristo, ¿quién tenía esta tecnología? ¿Quién conocía esto para poder hacer algo tan sofisticado que luego también en una revista, hace muy poquito, se ha descubierto, se ha demostrado lo que la gente intuía? Que es una especie de reloj astronómico. Calculadora astronómica, también como decían, porque te sirve no solo para medir las fases de la Luna, sino también para medir los solsticios, los equinoccios, en fin, y determinados movimientos astrológicos que tiene el sistema solar. Conocimiento increíble. Se habla de que pudo haber sido Hiparco, ¿no?, uno de los que pudo haber generado este tipo de maquinaria, de artilugio, pero esto nos evidencia no tanto la magia, no tanto el misterio, sino sencillamente que desconocíamos que nuestros antepasados eran capaces de hacer esto, de tener una tecnología y unos conocimientos mucho más avanzados de lo que suponemos. Y esto es algo importante, porque cuando viajas, cuando te encuentras de cara a cara con el enigma, con el objeto, con la ermita, con el templo, con la reliquia, con la momia, con lo que queráis, hay cosas que cuadran y hay cosas que se descuadran. Las cosas que cuadran es decir, bueno, pues aquello que he leído parece que es verdad, pero hay cosas que descuadran, en el sentido de que nos cuentan que la civilización, la humanidad, ha ido de menos a más, y sin embargo compruebas que no es así, que hay veces que ha habido saltos, que hemos estado en momentos de mucho esplendor, como por ejemplo cuando se era capaz de hacer esta máquina antiquitera, y luego momentos de barbarie, momentos en los que parece que hemos perdido nuestra identidad, donde por una guerra, por un cataclismo geológico, nos hemos perdido mucho de nuestro pasado y es como si tuviéramos que volver a empezar de cero. Por eso se dan tantas anomalías, por eso podemos encontrar pinturas rupestres en Altamira de hace 35.000 años, no de 12.000 como os ha dicho, sino con las nuevas dataciones, con el uranio torio, es decir, de hace 35.000 años, y podemos encontrar unos bisontes perfectos. Y sin embargo nos vamos a la Edad Media de antes de ayer y encontramos unos monigotes horrorosos, como si no supieran pintar. Es decir, la humanidad ha ido dando altibajos, ha tenido esos periodos de crestas y de picos muy curiosos, muy llamativos, que habría que analizarlos el porqué. Bueno, pues la máquina antiquitera lo que nos está diciendo es eso, directamente, que hubo una tecnología, unos sabios, unos auténticos maestros en aquella época que eran capaces de hacer esto y que, sin embargo, los historiadores han sido muy reacios a admitir que hemos tenido este tipo de conocimientos y que por alguna razón, y es verdad, y la Biblioteca de Alejandría, ya digo, fue un momento clave, un impasse donde, según decía Jacques Berger, los hombres de negro tomaron cartas en el asunto para que volviéramos un poco a etapas anteriores, es decir, en lugar de avanzar para intentar retroceder, bueno, pues parece que los hombres de negro de vez en cuando se encargan de eliminar determinadas pruebas que despertarían un poco el nivel de conciencia. Bueno, pues hay que ir a los lugares y comprobar que están ahí, ¿no? O fíjate, si hablamos de Costa Rica, en Costa Rica tenemos uno de los mayores enigmas precolombinos de toda la historia de la humanidad. Esto, las bolas de los indios, me refiero a lo de las piedras. Esas bolas de los indios, esas esferas de piedra, esas gran moles líticas que tienen cientos de años de antigüedad, no se ha establecido porque sigue siendo un enigma el quién, por qué y cuándo se hicieron, a pesar de que cada vez se está afinando más, ¿no? Los arqueólogos afinan más. Pero este enigma precolombino de Costa Rica, cuando fuimos a visitarlo, yo estuve hablando con Ifigenia Quintanilla, que era por entonces la subdirectora del Museo Arqueológico de San José, en Costa Rica, te encuentras con algo asombroso. ¿Y eso qué? Están fuera del lugar. Es decir, están fuera del sitio original donde fueron encontradas. Por desgracia, hemos perdido una información vital, que es el sitio. O sea, de nada sirve tener la gran esfera si perdemos el contexto.
Y ese contexto es lo que ha servido para que se especule, para que la gente diga, como Irvan Zapp, este personaje es curioso, es un estonio, afincado en Costa Rica durante muchos años, él tiene su teoría. Él dice que estas las construyen los suetares. Los suetares eran una especie de etnia local de Centroamérica, que eran descendientes de la Atlántida. Claro, en el momento que te mete la Atlántida por medio, ya rechinan ciertas cosas, porque la Atlántida supuestamente desapareció hace 12.000 años. Entonces, si estas esferas tienen unos 1.000 años de antigüedad, en fin, el salto cronológico, como veis, es demasiado exagerado. Pero bueno, él mantiene que fueron los suetares los que hicieron estas esferas y que tenían una finalidad de orientación náutica, es decir, que se colocaron las esferas de 3 en 3 y las 3 marcaban puntos direccionales, puntos geográficos de navegación. ¿Hacia dónde? Pues claro, ya puestos a especular, pues hacia la isla de Pascua. Qué bien, ¿no? Como si estuviera ahí al lado. Entonces, lo importante de esas esferas, aquí me encontráis mirando, extasiado, absorto, en la esfera más grande que se ha encontrado, 2,5 metros de diámetro. Fijaros que había de todos los tamaños, pequeñitas, grandes. ¿Qué es? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que hubo una cultura, una civilización que todavía no podemos poner nombre, que los nombres que estamos poniendo son aleatorios, son los que más o menos podemos pensar que son, pero sin la certeza al 100%. Pero hubo una cultura que le dio por hacer cientos de estas bolas, de colocarlas en sitios muy determinados de Costa Rica, a pesar de que también se han encontrado otras en Nicaragua, otras en Argentina, pero no son exactamente iguales. Estas son esferas perfectas, es decir, pulidas y con una finalidad que podía ser astronómica, otros dicen que puede ser constelaciones, no lo sabemos, pero como tantas y tantas cosas que no sabemos, aquí la ventaja de este país, de este misterio, de este gran enigma arqueológico, es que tenemos por lo menos la prueba del delito, tenemos la esfera, tenemos la prueba que es la esfera, la bola, el pedrusco, eso de los indios, como lo llaman. Y eso es lo que nos permite indagar, lo que nos permite especular. ¿Cuántas veces esa, vamos a llamarla prueba, ha desaparecido porque era de madera? Y al ser de madera con el tiempo se ha desintegrado. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con las armas de los íberos, por ejemplo, ¿no? Incluso también de los romanos, que lo que nos llega solo es el metal, ha desaparecido el mango de madera. Pues imaginaros la cantidad de cosas que se esculpieron en madera o que se escribieron en la madera, ha desaparecido. Por suerte, la piedra permanece, la piedra sigue, pero descontextualizada, es decir, porque no sabemos muy bien qué hacían allí, aunque podemos especular, y ya digo que podríamos hablar largo y tendido de esas bolas de los indios. Pero que quede ahí. Eso es un enigma precolombino de tantos que hay. Y ahora nos vamos a otro lugar. Por cierto, que he estado hace muy poquito ahí. He estado 3 veces en este archipiélago. ¿Sabéis cuál es ese? Malta. Malta. Y uno de los misterios de Malta, podría hablar muchísimo, como os podéis imaginar, de Malta. Ya sabéis que tiene 3 islas, que es Malta la más grande, ¿no? Tiene Gozo y luego Comino, la pequeñita. Bueno, si sumáramos la superficie de las 3, más o menos sería la mitad de la superficie de Ibiza, para que os hagáis una idea de que estamos hablando de un país bastante diminuto. Y aun siendo diminuto, alberga una cantidad de enigmas prehistóricos y históricos, es decir, prehistóricos en monumentos megalíticos y los históricos, todo lo que tenga que ver con la Orden de Malta cuando se asienta allí en el año 1530, casi infinitos, para dar y tomar de la cantidad de cosas que se pueden extraer. Pero de todos esos misterios, el que me interesa destacar es este, el de los Car-Rats, que se llaman surcos en la piedra, que no se sabe quién los hizo, ni para qué los hizo, porque lo lógico es suponer que estos surcos en la piedra, que están tanto en Malta como en Gozo, eran las rodaduras de los carros que transportaban la piedra, las grandes moles, para construir luego sus monumentos megalíticos. Lógico, ¿no? Si habéis ido a construcciones antiguas de la época romana, veréis que están esos surcos de los carromatos. Pero claro, es de la época romana, de hace 2.000, 2.200 años. Además, carromatos porque existía la rueda. Pero es que esto que veis ahí, y aquí creo que me veréis metiendo la pierna en uno de estos lugares, fijaros qué profundidad tiene, esto no lo puede hacer una rueda. Entre otras cosas, porque en principio la rueda en aquella época no existía, y no existía en este archipiélago. Aquí me tenéis detrás de uno de los grandes monumentos megalíticos. Y aunque fueran trineos, muchos de estos surcos se cruzan. Y lo que es más llamativo, lo que es más inquietante, muchísimos de estos surcos, de estos caminos, no conducen a los templos.
Por lo tanto, no sirven para transportar piedra y construir estos monumentos megalíticos que tengo ahí a mi espalda. Algunos desembocan en precipicios, otros desembocan en el mar. Y aquí viene lo inquietante. Porque si desembocan en el mar, quiere decir que se hicieron en una época donde el nivel del suelo no es el que tiene actualmente. Tendría que estar mucho más elevado, tendría que ir hacia algún lado. Y es que esos surcos también los hemos encontrado en el sur de Sicilia. Y claro, sabiendo que los primeros pobladores vinieron de Sicilia, dieron el salto y se fueron a Malta, ¿qué quiere decir? Que el que hizo esto, primero no conocía la rueda, o si la conocía había que retrasar la antigüedad, porque estamos hablando de 8.000 años de antigüedad, donde el suelo calizo todavía estaba por encima de la superficie marina, en una altitud considerable para justificar la continuación de esos surcos, de esos carrats. Pero claro, en aquella época no había rueda. Y tampoco había templos, porque los templos, que es el más antiguo, que está ahí es el templo de Gigantilla, la isla de Gozo, y está considerado por el libro Guinness de los récords como el templo megalítico más antiguo de la humanidad en pie, que se mantiene en pie. ¿Vale? Estamos hablando de unos 3.800 años antes de Cristo. Bueno, pues los surcos tienen que ser anteriores. Entonces, si no los hacen las ruedas, si son surcos artificiales, si no conducen a los templos, si no había carromatos, ¿qué diantres hacían estos surcos ahí? Ese gran enigma arqueológico. No lo sabemos. No lo sabemos. Y si no lo sabemos, quiere decir que hay otro borrón increíble en ese gran puzzle, en este caso de la prehistoria de la humanidad. Y lo que podemos hacer es eso, una vez más, especular. Aquí os traigo una especie de imagen curiosa porque cuando estuve en Nassar, en una de las localidades de Malta, apareció, no sé si lo veis ahí, un ovni. Yo no lo vi en su momento, pero cuando luego vi la fotografía digital en mi ordenador, en la parte de arriba, aparece, aquí lo tenéis, algo que no es un orbe, porque eso es de día, por lo tanto no hay flash, y me llamó la atención porque estamos hablando de ese lugar, un lugar mágico, y al lado, muy cerquita de ahí, es donde estaban estos carrats. Es decir, como de alguna forma el lugar sigue teniendo su energía, sigue teniendo su poder, sigue teniendo su misterio y lo que le queda, porque si ya es un misterio los templos megalíticos, el culto, por ejemplo, a la feminidad que había, el culto a la diosa madre que había en Malta, antes, en un momento clave, fijaros, en un momento clave en el que en toda Europa ya se había dado esa especie de asalto o de toma de poder del patriarcado en contra del matriarcado. Y sin embargo, en Malta, en ese pequeño archipiélago al sur de Sicilia, todavía se seguía manteniendo el culto a la diosa madre, el culto a lo femenino, el culto a la naturaleza y representado en la fertilidad de las mujeres. Y por eso aparecen muchísimas Venus de Malta, por eso aparecen muchas figurillas intentando representar esa fertilidad, ese culto a una diosa o diosas, a saber, que estaban diseminadas en distintos templos megalíticos. Y si eso es un misterio, mucho más es que cuando esta cultura de la que no tenemos ni idea desaparece, me refiero de la que hace estos templos megalíticos, cuando desaparece no sabemos dónde van. No aparecen, no queda ningún resto allí. Y cuando llegan los siguientes pobladores, 1000 años después, y estamos hablando de la Edad de Bronce, se encuentra ya eso hecho. Se encuentran los templos megalíticos. Ya, por supuesto, los carrats ya estaban casi oxidados. Y de lo poco que sabemos de Malta es a partir de la Edad de Bronce. Es a partir ya, pues eso, del 1500 a.C. Anteriormente, cuando desaparece esta cultura megalítica, de la noche a la mañana no sabemos si fue un cambio climático, si fue una invasión, si sencillamente fue un designio divino, el hecho es que desaparece. Curiosamente, cuando ellos desaparecen, empiezan a construirse los primeros templos y monumentos megalíticos en Gran Bretaña. ¿Casualidad? ¿Causa-efecto? No lo sé. Pero el hecho está ahí. Como el hipogeo de Halsaflieni, uno de los lugares más mágicos de Europa, y por supuesto de Malta, que en este último viaje no me dejaron verlo porque lo estaban restaurando, ¿no? Se están deteriorando las pinturas. Es algo totalmente distinto a lo que podéis haber visto en vuestra vida. Ese hipogeo donde aparecieron ni más ni menos que 7.000 cadáveres y pinturas de lo más alegóricas. De donde apareció, por ejemplo, esto, la dama durmiente, es decir, una especie de pitonisa, que está claro que no está dormida, sino que está en trance y que posiblemente ese hipogeo de Halsaflieni serviría precisamente como oráculo, como también servía en Delfos, ¿no?
las pitonisas a la hora de hacer los oráculos en ese templo de Apolo. Curioso el sitio, por la megafonía natural que tiene, por la reverberación, incluso por la aclimatación que tiene ese lugar que vas bajando. Es como un templo, pero en lugar de un templo que va para arriba es un templo que va para abajo, que es el famoso hipogeo de Halsaflieni. Qué pena que no se pueda ver, y a lo mejor porque están ocultando algún tipo de secreto que no quieren que sea revelado. Y nos vamos a Perú, fijaros también, otro de esos lugares para mí potentes, increíbles, ¿no? Tenemos aquí a peruanos, tenemos a gente que conoce perfectamente la magia que te da un país. Ya sabéis que cada país, esto es una teoría mía particular, cada país que uno recorre tiene por lo menos 7 centros fundamentales, potentes, que de alguna forma generan, vertebran y focalizan toda la energía de ese país. 7 centros, como 7 chakras, como 7 biogeneradores. España lo tiene, Francia, Portugal y Perú lo tiene. Bueno, pues en Perú uno de esos centros, por supuesto, sería Cuzco, y otro centro sería, como no, esto, Paracas. Porque ¿qué es eso que veis ahí? Esto lo llaman el candelabro de Paracas. Fijaros, esta sería la imagen original. Cuando yo fui a verla, no sé si veis ahí que unos gamberros habían pintado aquí una cosa en el medio. Esto no forma parte del original, ¿no? Pero bueno, así son. Le quisieron añadir un brazo nuevo. Esto no es un candelabro, evidentemente. No hace falta ser muy listo. Esto es un cactus, esto es una planta de poder, esto es una planta enteogénica, esta es una planta que te abre las puertas de la percepción para ponerte en contacto con tus dioses. Y de tal importancia y de tal magnitud que fueron capaces de representarlo en una de las grandes laderas que tiene Perú. Un lugar seco, un lugar donde aparentemente no crece la vida, pero sin embargo la vida que uno encuentra allí es de otro tipo. Es de otro tipo más espiritual, más mística. Por eso, si vas bajando esa carretera panamericana que tiene Perú, te vas encontrando también con Nazca, con Palpa y con los petroglifos de Chichitara. Estos son muy poco conocidos, muy cerca de Palpa. Mucha gente conoce Nazca, y muy bien la planicie Nazca, la hemos sobrevolado, además con una de esas avionetas que cuando desciende y aterriza das besos al suelo como hace el Papa por llegar vivo, ¿no? Porque desde luego las piruetas que hace son increíbles. Al final nunca ves bien las figuras desde allí, siempre las ves mejor luego en el libro o en el Atlas. Pero bueno, había que verlo, había que sobrevolarlo, depende también de la hora, del ángulo, de muchas cosas. Pero merece la pena esa experiencia, el saber que está sobrevolando un lugar donde ciertos antepasados, llamados los nazcas, fueron capaces de hacer representaciones no solo en el suelo, no solo los geoglifos, sino también petroglifos, con serpientes, con humanoides, con imágenes simbólicas, con ideogramas, con elementos de un código que no sabemos descifrar. Y qué importante es no saber todavía descifrar eso, porque sí que nos estaban transmitiendo un tipo de mensaje, posiblemente chamánico, que ahora mismo hemos perdido las claves, hemos perdido el código para desencriptarlo, pero que sí nos está indicando de que los que hicieron este tipo de cosas lo hicieron para la posteridad, lo hicieron para que se preservara. Ahí estoy yo mirando uno de esos petroglifos que también para subir allí nos costó Dios ayuda. Pero había que subir. Los lugares mágicos, los lugares de poder hay que merecerlos. No están al lado de la carretera, no están al lado de la autopista. Y si están al lado de la autopista, desconfiad. Hay que subir montañas, hay que transitar por trochas, hay que nadar en ríos, te tienen que picar los mosquitos, tienes que lidiártelas con las tribus salvajes. Hay que exagerar siempre un poquillo. Pero hay que merecer el lugar, hay que merecerlo. Y al mejor, para merecerlo, tienes también que estar en la predisposición interna adecuada. Bueno, pues ahí está claro que nos estaba representando un tipo de mensaje que se ha perdido. Aquí tenéis otros petroglifos de Chichitara que mucha gente no conoce, que pasan por Perú o algunos van a Ica o van a Nazca y dejan de visitar este lugar, que es una especie de ladera montañosa y donde detrás de las piedras te encuentras este tipo de cosas, porque las que dan directamente al sol, por desgracia, con el tiempo, con los siglos, se han erosionado, se ha perdido ese mensaje. Sin embargo, las que no les da, no se expone directamente al sol, se mantiene. Ahí tenéis 3 personajes sentados con una serie de cables que les salen en la cabeza. ¿Qué representa eso? ¿Qué es? No lo sabemos, pero está claro que no es casual, no está claro que no lo hizo un tío ocioso que dijo, como estoy aburrido, voy a hacer estos monigotes para que dentro de 2000 años se coman la cabeza sobre lo que he hecho o no he hecho. No,
Hay toda ahí una información que a lo mejor nos faltan pistas y que, por supuesto, si tuviéramos más tiempo, entraríamos más en detalle. Cuzco, el ombligo del mundo. Otra pista os doy. Allí donde vayáis, en estos viajes, tanto de placer como iniciático que hagáis en vuestra vida, yo intento combinar las dos cosas, que cada viaje mío tenga su parte de placer, evidentemente, su parte gastronómica, allí donde fueres, haz lo que vieres, pero también esa parte iniciática, esa parte, como os decía, de encontrarte con lo misterioso, de encontrarte, en definitiva, contigo mismo. Y cuando vas a Cuzco y sabes que uno de los nombres originales es el ombligo, porque se encontró el ónfalos en el templo, lo que era la Coricancha, que ya sabéis que ahora se ha convertido en el monasterio de Santo Domingo, pero ese templo, iba a decir inca porque tampoco era inca, siquiera es preinca, no lo olvidéis, este tipo de cosas. Cuando vais a Perú muchas veces os intentan tomar el pelo diciendo esto es inca, incas de antes de ayer, los incas desaparecen en el siglo XV, hay cantidad de cosas que son muy anteriores, pero como no sabemos datarlas, como no sabemos qué cultura es la que hizo aquello, pues dice, bueno, eran incas o eran preincas, y se arregló la historia, ¿no? Bueno, en este caso, que es la piedra de los 12 ángulos, por cierto, está declarado patrimonio, no de la humanidad, sino patrimonio artístico de Perú, porque es increíble la perfección que tenían a la hora, ya no sé si de tallar o de moldear la piedra, porque esto es más que tallar, esto es moldearla, esto es como si fuera plastilina y luego la encajas como a ti te da la gana. Y eso pasa en Sacsayhuamán, por ejemplo, también, y eso pasa en Ollantaytambo, y eso pasa en tantos y tantos lugares de Perú que de por sí son centros energéticos, son lugares sagrados, lugares de poder, lugares que son chakras. Esos 7 chakras principales que os he dicho que tienen todos los países y multitud de chakras secundarios. Bueno, pues Cuzco hay que ir. Igual que, por ejemplo, también cuando vas a Delfos, el origen de Delfos es ese ónfalos también que se encontró en el templo de Apolo. Otro ombligo. El ombligo es el Axis Mundi, el centro del mundo. Y también pasa en la isla de Pascua. Uno de los primeros nombres que recibió la isla de Pascua era ese, era el ombligo del mundo. Por lo tanto, todos los lugares que tienen ese nombre, esa toponimia, hacerlo caso. Porque quiere decir que en algún momento sus habitantes, o por la ubicación estratégica de ese lugar, de ese país, se consideraba que era el Axis Mundi, es decir, el contacto entre la tierra y el cielo, el contacto entre los humanos y los dioses, con todo lo que eso implica, a nivel de leyendas, porque las leyendas es lo otro que nos pone en consonancia con nuestro pasado. Allí donde no hay historia, donde no hay registros históricos, hay leyendas. Y las leyendas, algunas son simbólicas, pero las leyendas nos están poniendo sobre la pista del mensaje trascendente que nos quieren transmitir las piedras, que es lo que realmente nos ha llegado. Las pistas de Nazca, sobre esto os podría hablar, el por qué, bueno, las teorías, por ejemplo, que tenía Javier Cabrera de Arquea, que yo tuve la suerte y el privilegio de conocer. Ahí le tenéis. Con teorías muy disparatadas. Es verdad, y ya os cuento lo que tenía en su cuarto secreto, que ya ha dejado de ser secreto. Él dijo que no se revelara mientras viviera. Él ya no vive y hay gente que ha ido revelando lo que tiene en ese cuarto secreto. Luego, si queréis en el coloquio y alguien me pregunta, os diré lo que hay en ese cuarto secreto. Pero bueno, este hombre se inventa, entre comillas, una civilización criptolítica. Y lo de menos es la fiabilidad que tiene esa teoría, que para mí no tiene ninguna. Lo demás es que lo dice en un lugar que ya de por sí, antes de que llegara el doctor Cabrera de Arquea, ya era un lugar mágico, ya era un lugar donde se estaban cociendo cosas. El problema es que luego él las canaliza de una manera demasiado crematística y de alguna forma desvirtúa el mensaje original. La Palpa. Mucha gente va a Nazca y se piensa que para descifrar el jeroglífico de Nazca hay que conocer Palpa. Si no, es imposible. Ya digo, es como un puzzle que te falta alguna pieza. Incluso conociendo Palpa, y ahí tienes unas cuantas figuras, aún así también seguimos desconociendo más cosas, porque el puzzle era mucho más amplio. Qué pena que se haya destruido, incluso qué pena que todavía haya alguna carretera que pase por allí, destruyendo ese patrimonio arqueológico. Nos vamos a Mali. Voy a ir más rápido. En Mali, una de las cosas que me llama la atención, os podéis imaginar, si yo voy a Mali, ahora es muy difícil ir, ya sabéis, con los problemas, ¿no?, del yihadismo que hay. Pero cuando fuimos, Mali era un lugar relativamente tranquilo. No es para turistas, cuidado. No hay comodidades, no hay hoteles, ni de 3 ni de 4 estrellas. Hay chozas, hay cabañas, hay bungalows. Hay que vivirlo y hay que sufrirlo también. Pero merece la pena, porque en Mali te encuentras esto,
En Mali hay un país dentro de un país. Mali es muy variado, es muy complejo, ¿no? Tienes unas 7 o 8 etnias totalmente diferentes. Y la parte norte, por ejemplo, que es donde está Tombuctú, que está ya pues, todo lo que es el desierto del Sáhara, no tiene nada que ver con esto, que es el país Dogón. El país dentro de un país. Y el país Dogón es otra cosa, es como un mundo aparte. ¿Y por qué me interesaba ir a Mali, en concreto ir al país Dogón? Porque hubo un antropólogo francés en los años 30 del siglo pasado, donde comentaba que esta gente, siendo analfabeta, teniendo unos conocimientos mínimos incluso de supervivencia, porque se asientan en un lugar donde ni siquiera hay ríos, que ya son ganas de asentarse, sin embargo tienen unos conocimientos cosmológicos de primer orden. Unos conocimientos que, según Marcel Griol, según este antropólogo francés, les puso en contacto con todo lo que tenía que ver con la estrella Sirio, como sistema triple. Y no, ya digo, no voy a entrar tampoco en detalles de cómo lo conocían, porque sabían que era no un sistema binario, como luego se demostró Sirio, sino que tiene 3 estrellas, por qué dura 50 años la rotación que tiene Sirio B a Sirio A, por qué sus fiestas con sus máscaras representan la llegada de los gnomos, no con G, sino con N, los gnomos, que son sus dioses primigenios, sus dioses instructores, sus dioses anfibios, que son los que les enseñan la civilización. ¿Por qué todo eso dentro de los conocimientos de un pueblo que no sabían prácticamente ni hacer una sopa de cebolla? De hecho, le enseñó Marcel Griol a hacer la sopa de cebolla, que por cierto se ha convertido en el plato típico de los dogones, que manda un par de dogones, que esto al final se convierte en tradición cuando no tiene más de unos cuantos años. Pero bueno, así son. Fijaros, una idea, un dato. En Mali, cuando tú hablas con los Bambara, con los Peul, es decir, con las otras etnias, cuando quieren contar un chiste de tontos, igual que aquí en España, cuando queremos contar un chiste de tontos, siempre utilizamos la misma localidad de Huelva, pues allí ¿sabéis quién dice? Iba un dogón por la carretera, ¿cuándo? Es decir, los dogones están considerados dentro de la escala social como la más baja, como gente muy atrasada, muy analfabeta, y entonces siendo así, y es verdad, y nosotros comprobamos cómo todavía siguen casi en la prehistoria. Os cuento un dato. Bueno, hay multitud de detalles, ¿no? Pero ellos todavía, a día de hoy, todavía, en el país dogón, tienen una cabaña solo para mujeres cuando están con el periodo menstrual. Las recluyen allí. Es decir, eso que ya no hace el resto de las etnias, el resto de las tribus, ellos todavía siguen recordando sus viejas creencias y sus viejas tradiciones y siguen haciendo eso. Y como eso, pues tantas y tantas cosas. Lo digo como ejemplo de que siguen anclados en el pasado, lo cual en parte no es malo y en parte quiere decir que no se están enterando de la misa a la media, hasta el punto de que los jóvenes dogones se están largando de allí y se van a otros lugares donde puedan desarrollarse, donde puedan instruirse. Bueno, pues es interesante ver ese poblado, los poblados dogón, el hablar, como yo hablé con los ogones. El ogón es como el chamán, ¿no? Con H. Y el ogón es como el sabio de la tribu que te cuenta, si eres capaz, ¿no?, de entablar una conversación con él, que era complicado, ¿no?, porque habría que hablar en su lenguaje, traducirlo al francés y luego del francés traducirlo al castellano. Pues luego te cuentan cosas que tú no sabías. Yo no sabía, por ejemplo, que había unas pinturas rupestres allí. Cuando yo me voy, yo pensaba que todo era una tradición oral y que en todo caso, pues en las máscaras que ellos tienen, sobre todo en las 2 o 3 máscaras, hace referencia precisamente a esa cosmogonía que viene de Sirio. Pero no sabía que tenían pinturas rupestres. Y allí fuimos. Por cierto, pinturas rupestres que no pueden subir las mujeres. Otra vez, tienen una obsesión misógina increíble. Y cuando veo esto, digo, ¿estos son pinturas rupestres? Digo, si esto está recién pintado. Dice, claro, es que cada ciertos años las repintan. Y entonces, no va a ser que se manchen, no va a ser que se estropeen. Con lo cual dice, bueno, bien. Bueno, pues ahí está representado todo ese pasado, todos sus mitos, todas sus creencias, el por qué surgen los primeros hombres. Tienen un génesis de lo más curioso, ¿no?, con las primeras parejas que surgen, bueno, cantidad de cosas que forma parte de su mitología y que no es el momento de contar. Si nos vamos a Turquía, en Turquía también hay 7 lugares especiales, 7 chakras energéticos de primer orden. Pero, hombre, sí, hay que ir a la Capadocia, por supuesto. Aparte que Estambul es una maravilla y tiene cantidad de cosas, pero si te vas a la Capadocia, pues hombre, estas chimeneas de hadas, estos caprichos, ¿no?, geológicos, pero que sirvieron también
como eremitorios, donde los eremitas iban allí para refugiarse, para huir del mundanal ruido, con toda la implicación que tiene. Pero cuando fui a Turquía me interesaba un lugar en concreto. Bueno, me interesaban muchos, como os podéis imaginar, pero quería ir a Éfeso. En Éfeso hay como 3 sitios capitales. También Éfeso, curioso, tiene una energía femenina muy potente, igual que pasaba con los templos megalíticos de Malta. En Éfeso tiene una energía femenina increíble. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, estaba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo que, por desgracia, fue destruida y solo queda una columna. Pero en Éfeso también está lo que llaman la Casa de la Virgen. Tiene una historia apócrifa diciendo que la Virgen supuestamente muere, dicho de forma más técnica y más precisa, no muere, sino que asciende a los cielos. Dice que es en Jerusalén. Pero, sin embargo, hay otro tipo de historia paralela, corroborada por ciertos videntes, que dice que realmente donde muere es en Éfeso, donde trasciende, donde es elevada, donde es ascendida a los cielos. Y en esa casa de la Virgen, que es la que se ve aquí, que se convierte en un lugar de peregrinación, un lugar también muy potente, no se descubre porque sí, sino que se descubre gracias a las revelaciones de esta mujer que nunca salió de su casa, Ana Catalina Merich. Y ella tiene unas revelaciones donde le están diciendo, revelaciones supuestamente hechas por la Virgen, donde le dicen en qué lugar de Éfeso, que no está en Éfeso capital, sino que está a unos cuantos kilómetros a las afueras de Éfeso, en una especie de colina, en qué lugar estaba la casa de la Virgen en el momento que ella vivió. Estamos hablando del siglo I, después de Cristo, evidentemente. Y entonces da datos tan precisos que con el tiempo van un par de arqueólogos católicos y dicen, vamos a comprobar a ver si es verdad. Y efectivamente, cuando empiezan a excavar en el sitio que les decía esta mujer, pero un sitio preciso, que ella no había estado nunca, que ella no conocía y que por supuesto tampoco pudo recibir información de nadie porque no existía nada ahí, lo que existía eran los cimientos. Empiezan a excavar y se dan cuenta que hay unos cimientos de una casa y que esa casa corresponden a una vivienda que efectivamente sí pudo haber estado en pie en el siglo I y que efectivamente esa casa fue un lugar de culto y veneración y que luego las leyendas locales que fueron recogiendo transmitían lo mismo que decían a Catalina Merich, que en ese lugar es donde estuvo la Virgen. Bueno, pues qué curioso que al final se convierte en un lugar de peregrinación porque por revelación divina se puede decir que remarca un lugar que ya era de por sí femenino, donde estaba ese templo de Artemisa, también la Virgen no por casualidad va allí. Y por cierto, en el concilio de Éfeso, donde se remarca uno de los grandes dogmas, que la Virgen es Teotocos, es decir, que es Madre de Dios, es también en Éfeso. Es decir, donde se establece ya como dogma inmutable. Y no por casualidad es en esta localidad. Y no por casualidad también, y este es el lugar que quería enseñaros, ahí está la tumba de los 7 durmientes de Éfeso. Un sitio que tiene una leyenda apasionante de 7 niños que huían de la escabechina de Diocleciano en su momento, de los que querían convertirse al cristianismo al principio, cuando el Imperio Romano todavía tenía imperio y tenía poder. Y entonces dice que se ocultan en esta cueva quedan traspuestos y se quedan dormidos. Pero se quedan dormidos no por un día o 2 días o una semana, sino casi 200 años. De tal manera que tapian la cueva, se olvidan de ellos pensando que estaban muertos y cuando la descubren y quitan el muro de piedra que había, se desperezan estos niños con un perro que tenían, como diciendo, ¿qué ha pasado? Es decir, habían entrado en un tiempo sin tiempo, habían entrado en un lugar muy relacionado con otras leyendas, algunas de España, por ejemplo, con el monje San Milina, en el monasterio de Leiro, o con Sarero, el monje también en el Guasato del monasterio de Armenteira, en Pontevedra, que en un sueño quedan traspuestos y pasan en un santiamén, nunca mejor dicho, 200 o 300 años. Sin embargo, para ellos no había pasado nada. Bueno, no había pasado nada aparentemente, hasta que son conscientes de sus propias realidades y se deshacen, prácticamente se pulverizan. Bueno, pues ahí tenéis un lugar donde ocurren cosas, donde se ven cosas, donde la gente pone sus esvotos, igual que pasaba con la casa de la Virgen, donde por ejemplo una de las fotos que se hizo a ella salió esto, no sabemos muy bien qué es, y no está bastante arrancada. Es decir, hay algún tipo de energía en este lugar que te hace sentir, fíjate que tuve que decirle al conductor que fuera expresamente ahí, porque si no dice, no, si ahí no va nadie, ¿quién va a la cueva de los 7 durmientes? No va nadie, menos nosotros. Queremos ir, queremos empaparnos, ¿no? De esa magia, efectivamente, sí que la viven. Igual que cuando vas a las ciudades subterráneas, ya que estamos en Turquía, pues ya sabéis que uno de los grandes misterios que tiene son esas ciudades subterráneas. Está esta imagen, por ejemplo, interesantísima, porque se sabe perfectamente, no
Bagdad, lo que es otra de las ciudades subterráneas, que son todas fotos mías, y podéis imaginar lo impresionante que es. O esta, por ejemplo, que es, bueno, en Cuyo, posiblemente sea la ciudad con más pisos y más habitantes. Para que os hagáis una idea, no se sabe muy bien cuándo se construyeron. Por supuesto hay que desterrar la teoría de que fueron los hititas, es una chorrada su opinión. Pero, sumando todas las grandes ciudades subterráneas que se han encontrado, que casi son 100, sumando la capacidad que podían albergar de habitantes estas casi 100 ciudades subterráneas, podían albergar, según estudios de geólogos y también de arqueólogos turcos, podían albergar hasta 1.200.000 personas. Teniendo en cuenta que en esa época, cuando se hicieron, estamos hablando, si somos generosos, de unos 2.000 años antes de Cristo, en aquella época, en esos lugares no había más de 1.000 habitantes. Entonces, ¿para qué hacer ciudades que albergan a 1.200.000 habitantes si en total no había más de 1.000? ¿No os parece extraño? Y además, ¿por qué hacer ciudades subterráneas? ¿Para ocultarse de algo? ¿Para esconderse de algo? ¿Y de qué se escondía? Ay, si os contara. Hace poco hemos estado en Camboya, en este templo impresionante, Angkor Wat, un lugar para quedarte de piedra, con esos templos, muchos de ellos comidos por la jungla, pero que ahora por fin han resurgido, han destacado y se puede ver un poco toda la maravilla y todo el misterio que han albergado. Tal vez una de las películas de Angelina Jolie, la de Tom Raider, en parte se hizo en uno de estos templos. Os podría hablar muchísimo, pero bueno, seguimos adelante. Croacia, ahí tenéis Dubrovnik, que por cierto, los que les gusta la serie de Juego de Tronos, gran parte de esa parte del rey está ahí rodado, ¿no? Dubrovnik, la perla del Adriático. Bueno, estuvo hace poco Belén Esteban quiso ser culta, dijo, es la perla del Antártico, dijo. El Antártico tampoco quiso decir. Intentó quedar bien. Córdoba, o Córdoba, como la llaman allí. ¿Por qué fui a Córdoba, dentro de Croacia? Porque ahí dicen que está la casa natal ¿de quién? De un veneciano ilustre, de un viajero, ya que estamos hablando de viajes. Marco Polo. No, resulta que era croata. No era veneciano. No hay contradicción. En aquella época, cuando nace Marco Polo, esa zona, que no se llamaba Croacia exactamente, formaba parte de la República Soberana de Venecia, que por entonces eran peores estados, nunca había. Por lo tanto, aunque naciera él en Córdoba, él seguía siendo veneciano y ahí tenía casa, ya iba con su padre y con su tío, y ahí reclamaban en los momentos en que ellos huían un poco del mercadeo veneciano. Ahí está. Con Bosnia, y tenemos muy cerca, ya que estamos en Croacia, Bosnia-Herzegovina. ¿Y qué nos encontramos en Bosnia? ¿A qué fuimos? Pues hombre, no he hablado todavía de las apariciones marianas. Aquellos que siguen un poco la incidencia de las apariciones marianas, una de las apariciones más importantes y posiblemente la más importante en cuanto a duración en el tiempo es la de Medjugorje. Desde el año 81 se siguen produciendo manifestaciones de todo tipo, conversiones, milagros, prodigios, lo que queráis. Incluso nosotros pudimos ver uno de esos prodigios en el momento que fuimos. Medjugorje, en lugar de las apariciones, está un poco a las afueras de lo que es el propio pueblo, ¿no? Donde supuestamente en el año 81 aparece la Virgen a, bueno, siempre, ¿no? A unos niños pequeños, y son los que van perpetuando ese mensaje, y no solo entonces, sino ahora. Normalmente las apariciones marianas tienen una duración limitada de tiempo. Aquí no, aquí se sigue manteniendo. Aquí no está reconocida por la Iglesia, pero es como un lugar activo, un lugar donde se sigue produciendo muchísimas cosas. Y algunas de ellas conversiones. María Vallejo Nájera, por ejemplo, que es hija del famoso José Antonio Vallejo Nájera, el famoso psiquiatra, ella, que era escéptica, que era agnóstica, a él, en Medjugorje, según ella, que confesó públicamente, tuvo una epifanía, tuvo una revelación, tuvo una conversión. Interesante la historia suya. Bueno, pues este es el milagro, el prodigio que llegamos a ver. Hay un Cristo de bronce, exagerado de alto, y ahí ves que hay una cola, y la cola es que toda la gente iba con su pañuelito para intentar frotarlo en una de las rodillas de este Cristo. Cuando preguntamos y indagamos, nos dimos cuenta de que este Cristo, que no tiene ningún tipo
de arte diabólico, por decirlo así, de que no tiene ninguna trampa, que no tiene ningún mecanismo interno, iba mandando unas gotitas, una especie de líquido blanco que no era agua, porque era tipo aceitoso, y decía que estaba mandando de forma ininterrumpida desde un momento determinado todos los días. Incluso se había hecho pruebas, había mirado por dentro, evidentemente ahí no había nada, no había trampa ni cartón, pero no paraba de hablar. Y entonces la gente recogía ese liquidito con su pañuelo o pliegues y luego dice que se lo aplicaba en la parte dolorida y que, por arte de magia, por milagro, por convicción, por efecto placebo, por lo que queráis, pues curaba esa zona dañada. Bueno, curioso que fuéramos testigos un poco de esto. Y ya termino. Si nos vamos a España, como veis, son países extranjeros, pero yo citaros más. Conozco más de 30 países por todo el mundo. Y en cada país os puedo asegurar que hay cada cosa importante. Pero bueno, si nos centramos en España y solo en España, podéis imaginar que podría extender el largo entendido. De hecho, ya sabéis que uno de mis últimos libros se llama La España fabulosa, del que intento recoger, por cierto, traigo algunos ejemplares, pues alguien no tiene el libro, lo quiere comprar dedicado por el autor. En ese libro no solo detallan lugares mágicos, sino lugares insólitos, misteriosos, raros. Textos que te dejan un poco la boca abierta por su extrañeza, porque son lugares que se pueden encontrar en España. Y si vamos a España, acordaros, he hablado de Medjugorje, en Bosnia, pero es que aquí tenemos nuestro Medjugorje particular, que es Garabandal. En Garabandal, en el año 61, es decir, justo 20 años antes de Medjugorje, y también el 24 de junio, se produce una de las grandes apariciones marianas, que no se perpetúa tanto en el tiempo, porque dura solo hasta 1965, pero que tiene una serie de similitudes muy parecidas a Medjugorje. Es como si Garabandal hiciera una especie de prueba, de ensayo, de lo que luego 20 años después ocurriría en Boston. Sería también largo para detallar. Pero Garabandal sigue siendo un lugar activo, sigue siendo un lugar muy cargado energéticamente, uno de esos lugares que, por supuesto, estamos hablando de Cantabria. Si nos vamos a este lugar, os voy a citar sobre por encima lo que considero que son los 7 chakras principales de la península ibérica. ¿De acuerdo? Luego hay unos cuantos secundarios, pero los principales, Covadonga. Como no, Covadonga de por sí es como una especie de salvación a la divinidad hecho en piedra. Si hay un lugar mágico, este tiene todo lo requisito: la piedra, el agua, la aparición mariana, lo tienes todo. Ahí tenéis a la Santina, está la tumba de Pelayo, como no, ahí donde aparece, donde empieza la Reconquista, donde don Pelayo tiene otra aparición extraña, que es la Cruz de la Victoria que se puede ver en la Catedral de Oviedo. Fijaros lo imponente de este lugar, lo tiene todo. Y encima el río que pasa por allí se llama Deva, el río Deva, que es un río que tiene un nombre también que nos hace mención a las grandes divinidades hindúes y que significa el resplandeciente, las divinidades resplandecientes. Ahí tienes el río Deva. O la famosa fuente de los 7 caños. Si alguien quiere casarse, no tiene muy fácil, solo tiene que beber agua de los 7 caños y hecho y derecho. Otra cosa es que el matrimonio salga bien, eso ya no se asegura. El Cañón de Río Lobos, qué lugar el Cañón de Río Lobos. Un lugar, un epicentro donde los templarios adreden construyen ahí una ermita no para escuchar misa. No, ahí no sé. Si ya cuesta trabajo llegar allí, imaginaros antes lo que costaría. Una ermita del siglo XII con unos capiteles y unos catecillos asombrosos, hay todo un código pétreo ahí interesantísimo. Yo he hecho de guía y he contado multitud de cosas, os podéis imaginar, ¿no? Lo que os podría hablar del Cañón de Río Lobos, de lo que significan estos capiteles y de lo que significa el lugar más mágico o más potente dentro de la ermita de San Bartolomé y dentro del Cañón de Río Lobos, que es esta piedra. La piedra de la salud, la llaman, donde te tienes que colocar enfrente de la imagen de Nuestra Señora de la Salud. Pero que cada que siente, gente que ha estado, conoce bien lo que digo. Un lugar potentísimo, uno de los 7 chakras, asociados, según dicen los entendidos, al chakra del corazón. Guadalupe, el monasterio de Guadalupe, qué sitio, ¿no? Ya desde que se ocurre la batalla de Salao, por la intervención supuestamente de la Virgen, donde también aparece esa vaca que estaba muerta y resucita, en ese mismo lugar se construye el monasterio de Guadalupe, y cómo a partir de ese momento surge una vocación mariana potentísima, hasta el punto de que a la Virgen de Guadalupe de México llaman así por esto. O sea, aparte de toda la historia que hay sobre Juan Diego y demás, de su supuesta aparición, pero el nombre que recibe es la Guadalupana, por la Virgen de Guadalupe, por estos monjes jerónimos, por los conquistadores españoles, que muchos de ellos eran extremeños,
por todo lo que implica, por ese claustro gótico, por estas pinturas que son una auténtica delicia, porque te habla de los milagros que se asocian a la Virgen de Guadalupe. Entre ellos, algunos que para mí son mis favoritos, como es la multiplicación de panes, increíble, la historia aquella, además con una fecha determinada, o como es el famoso milagro del arco volador, donde tanto el moro como el gallo, como las cadenas, como el cristiano, desaparecieron en Berbería, desaparecieron en Argel y aparecieron en Guadalupe. Que por desgracia ha desaparecido el alcohol. Pero hay alcoholes voladores en determinadas zonas de España, por ejemplo, en mi tierra, en un lugar muy específico donde mucha gente no lo conoce y no va a visitar el cuarto de reliquias. Estoy en directo de la Virgen del Camino. Ya os contaré también algunas cosas. ¿Qué es esto? Caravaca de la Cruz, el famoso milagro de 1232, cuando, en fin, el rey famoso Abu Zaid, no sé qué, quiere que se haga una misa, le falta al sacerdote, a Pérez Quirino, que dice la leyenda, le faltaba el instrumental necesario en ese momento, aparecen unos angelitos por un óculo determinado y justo con esa cruz patriarcal que desde entonces se llama la Cruz de Caravaca, con todas las implicaciones taumatúrgicas, esotéricas, mágicas y talismánicas que tiene la Cruz de Caravaca, que no voy a entrar en ellas. El santuario de la Virgen del Pilar. Si hay dos santuarios marianos importantísimos en la península ibérica, uno, ya lo he dicho, que es Guadalupe, otro sería el Pilar, con todo también lo que implica, porque sería como un regalo que damos del cielo y donde no hay una aparición de la Virgen sino una bilocación, porque cuando la Virgen aparece en Santiago, estaba viva todavía en Jerusalén. Otro lugar, también, el Rocío. ¿Qué os voy a decir del Rocío? De Doñana y de las implicaciones psicológicas que tiene ese Doñana. O de la bendita Catedral de Córdoba, el por qué se construye allí, qué es lo que había antes, otro lugar energético, el Escorial, potentísimo. Si os traigo aquí a Juan Ignacio Cuesta, le damos un orgasmo de placer si os quiere hablar del Escorial, de Montserrat. Imaginar Montserrat desde el año 880 cuando se encuentra a la Moreneta y por qué se encuentra con unas luminarias que inciden sobre un lugar señalando ese prodigio lumínico, un sitio que luego ha tenido multitud de fenómenos celestes y de todo tipo. Estamos hablando de un lugar energético y telúrico de primera orden. O la Catedral de Valencia. ¿Qué tiene la Catedral de Valencia? El Santo Grial. Decía que era el auténtico. Qué pena. Ha aparecido otro león en San Isidro. ¿Cuál será el auténtico de los dos? Lo comparamos. Hay dos griales. Realmente la última cena tuvo que haber 13 griales. A mí me interesaría encontrar el de Judas, porque debe ser, tiene un toque maldito ese grial de mucho cuidado. Hay toda una historia interesantísima del grial que no es momento de contar. Y cómo no, el gran chakra, que dice que estaría relacionado con el séptimo chakra, Santiago de Compostela, con todo lo que implica. Da igual que esté enterrado ahí Santiago o esté enterrado Prestigiano. Es un sitio potentísimo. Culmen, algunos dicen, del Camino de Santiago, otros dicen que no se termina ahí el Camino de Santiago, se terminaría la remetencia finisterra, es decir, donde el mundo termina, donde tú te mueres como hombre viejo y naces como hombre nuevo, con todo el simbolismo y todo el rito iniciático que eso tiene. O por citar un lugar aquí de nuestros vecinos, en Sintra, la famosa Quinta de Galeira, este pozo, curiosísimo, además, muy asociado con el masón que lo construyó y que es una delicia recorrer sus jardines y saber un poco toda esta historia mágica. Fijaros todo lo que tenemos. En fin, como dice un poco este eslogan, ¿no? Si algo bueno te pasa, viaja para celebrarlo. Si algo malo te pasa, viaja para olvidarlo. Y si nada te pasa, pues viaja para que algo te pase, que te van a pasar muchas cosas. Eso no lo diré. O el famoso poema de Rumi, ¿no? En fin, para que el gran maestro sufrir y que tan sabio era, ¿no? Cuando dice cosas, por ejemplo, esto, viaja si deseas vivir la vida como la vida se vive a sí misma. Viaja ya, no hay tiempo que perder porque el mundo es una obra de arte. O en fin, mi admirado Cristian Andersen, está claro, ¿no? Viajar es vivir. Quiero deciros, yo creo que este recorrido rápido, este tren de mercancías, he intentado reflejar en unas cuantas pinceladas algo que yo espero que haya sabido transmitir, ¿no? Que ese viaje es el arte del encuentro, que da igual que vayáis a un país lejano, que vayáis a una ciudad cercana o que vayáis a la vuelta de la esquina. Lo importante es ir con la actitud adecuada, con las antenas desplegadas, receptivos a lo novedoso,
a lo que os podéis encontrar, a esperar lo inesperado, a saber que os vais a encontrar paisajes, historias, leyendas, viajeros, amoríos, disgustos, os podéis encontrar de todo, pero siempre, siempre, siempre os vais a encontrar un poco a vosotros mismos. Esa sensación de que el viaje, de alguna forma, es una especie de opio para el alma, que han dicho más de viajero, eso es verdad. Yo conozco a Jorge Sánchez, que ha dado la vuelta al mundo 7 veces, la vuelta al mundo. Y para él distingue entre viajeros, turistas y peregrinos. Este peregrino es como lo máximo, porque el peregrino sagrado viaja precisamente para eso, para mezclarse con lo sagrado, con el espíritu, con la divinidad. Tiene otra categoría. Y hay muchos lugares de peregrinaje, hay muchos lugares que son epicentros de esa espiritualidad donde todavía se nota y se siente. Ya no digo la Meca para los musulmanes, para los judeocristianos, tenemos Jerusalén, tenemos Roma, pero también tenemos Caravaca de la Cruz, que también está considerado como dentro de la categoría de la virginidad, y también tenemos Santiago de Compostela. Es decir, si realmente queremos vivir y presenciar la magia, viajemos, sintamos un poco ese poder que tiene cada lugar, pero sobre todo viajemos no para ser más eruditos, no para luego escribir libros o contarlo en una tertulia a los amigos. Viajemos para ir viendo que cada parada, en el fondo, es un capítulo que estamos escribiendo de nuestra vida y que en la medida que nos enriquece a nosotros, estamos enriqueciendo a los demás contando, viviendo, disfrutando, reviviendo, lo diría yo, porque en el fondo cuando tú recuerdas algo, estás volviendo otra vez a la vida. Así que, y no me puedo más, viajar siempre, disfrutar del viaje, disfrutar sabiendo que en cada viaje estáis recibiendo y estáis dando, y que el viaje, como una metáfora de la vida, es fundamental que lo hagáis. Y no hace falta que sean muchos kilómetros. Ya sabéis que un viaje de 1000 kilómetros se empieza con un paso, y cada paso te lleva a otro paso, cada experiencia te lleva a otra experiencia. Vivir, viajar, disfrutar, ser felices y acordaros, intentar saber mirar, porque saber mirar es saber amar. Gracias.